Padre, gracias. Guíanos con tu Espíritu Santo para recibir más de tu palabra, Señor, más de tu Espíritu. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de tus hijos que están aquí presentes. Yo les bendigo y oro para que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones, hablando a nuestras vidas, Señor Jesús. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, más alto. Éxodo 19, voy a usar dos versículos introductorios antes de ir a nuestro texto principal. Y la palabra de Dios nos habla de un Moisés que estaba bien alto. Y cuando hablamos de más alto, mis amados, es que el Señor quiere revelar a nuestro espíritu de que estamos en las alturas con el Señor, es decir, estamos cerca al corazón del Señor. Y a veces las circunstancias, el enemigo las quiere aprovechar para hacernos ver muy abajo, muy en desventaja, muy solos, muy en medio de la necesidad, que la necesidad es la que nos está envolviendo, que la necesidad es la que nos atrapa, como si estuviéramos, si nos metieran en un hueco en la tierra y tratáramos de subir y nos resbaláramos. Y no es así. Es más, el lenguaje que usa el apóstol Pablo en Efesios, haz un estudio en el libro de Efesios número 1 de cuál es nuestra identidad en Cristo. Puedes hacer ese estudio en la carta a los Efesios, cuál es nuestra identidad en Cristo, quiénes somos en Cristo. Y número 2, una de estos aspectos que Pablo declara en nuestra identidad en Cristo es que Él nos ha sentado junto con Cristo en los lugares celestiales. Imagínate, o sea, espiritualmente nosotros estamos es allá. Espiritualmente nosotros no estamos en el mismo nivel de la tierra, ¿no? Espiritualmente nosotros estamos allá en los lugares celestiales junto con Cristo. En Éxodo 19, eso fue lo que el Señor le reveló a su pueblo. En el versículo 3 dice, y Moisés subió a Dios. Mira qué bonito esto. Y Moisés subió a Dios. Eh, Ese es el lugar nuestro. Ese es nuestro lugar. Estamos allí arriba con el Señor. Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte. Siempre tú vas a ver la expresión del monte. Siempre tú vas a ver el monte del Señor, el monte de Dios, ese monte alto que representa el lugar al que tú y yo pertenecemos, al lugar al que tú y yo pertenecemos. Dice, y le dijo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Es allá donde nosotros recibimos las instrucciones. No es en la tierra, las noticias, lo que está pasando, la pandemia, la crisis, no. Nosotros recibimos nuestras instrucciones, nuestra dirección, nuestra visión, la recibimos allá. Cuando subimos a Dios en el monte, es el Señor nos da las instrucciones, la revelación, la dirección a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestro ministerio. Entonces es por eso que Moisés pudo sostenerse en uno de los ministerios más difíciles que encontramos en la Escritura. Creería yo que después del Señor Jesucristo, quien hizo un ministerio muy difícil fue Moisés. Obviamente que uno ve los apóstoles que fueron unos mártires impresionantes, ¿verdad? O uno ve un Daniel frente a unos leones o un David frente a un Goliat, pues realmente uno tiene que hablar de todos estos hombres de Dios, pero ¿cuál es el común denominador de todos ellos? Que ellos estaban más alto, que ellos tenían un espíritu superior, que ellos estaban allá en el monte de Dios, un Elías frente a 850 brujos de Baal y de Acera. Entonces,
vemos cómo el Señor nos quiere hablar a nosotros, porque somos hoy una iglesia donde nos hemos adaptado demasiado, demasiado a este mundo, nos hemos adaptado muchísimo al confort, a las circunstancias, y hoy en día entonces tenemos gente que su fe es muy, muy fugaz, muy efímera, que duran, su raíz es muy corta y su fe es de poca duración. Eh, Más alto significa estar tan en la presencia del Señor, asumir el lugar que Dios nos ha dado, que nada de lo que ocurra en esta tierra tiene por qué afectar nuestra relación con Dios, que nada de las circunstancias que se manifiesten en nuestra vida, en lo financiero, en lo material, en lo emocional, en lo familiar, tienen por qué desplazarnos, porque estamos allá. Y las pruebas son cosas terrenales. Eh, los problemas financieros, los problemas de salud, los problemas de relaciones interpersonales son cosas terrenales. Entonces les decía ahora que esa fue la clave para Moisés, sostenerse esos 40 años en el desierto sin dejarse afectar por todas esas pasiones que el pueblo vivió, en toda esa cadena de cosas que el pueblo se dejó envolver. En Mateo 17, eh, Jesús nos habla también, dice que 6 días después, Mateo 17:1, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Date cuenta cómo él los llevó aparte a un monte alto, y la Biblia se preocupa porque quede descrito esa frase, un monte alto, más alto. Y les mostró a Pedro, a Jacobo y Juan un indicio, una seña de cómo iban a vivir su ministerio apostólico, de cómo lo iban a enfrentar, y era en ese monte alto. Entonces el Señor, mis amados, nos está llamando a ese monte alto. Ahí es donde Él nos revela. Es muy difícil encontrar la revelación del Señor en medio de las condiciones naturales. Es decir, cuando tú te dejas limitar en tus emociones de la tristeza que producen las necesidades de esta tierra, va a ser muy difícil que encuentres revelación del Señor. Más bien es cuando tú entiendes tu lugar, que estás en los lugares celestiales junto con Cristo, que Dios te ha sentado junto con Cristo en los lugares celestiales, y cuando tú doblas tus rodillas y cuando tú oras y lees la palabra, estás subiendo a ese monte alto, donde hay dirección, donde hay revelación, donde hay instrucciones, y donde tu voluntad, tu pensamiento, tus emociones, tus sentimientos no están eh, allí domesticados por las realidades naturales de la vida. Habacuc capítulo 3 es el texto que quiero compartirles. Es un texto donde a veces se ha manejado de una manera, no, creo que no acorde a la intención del mismo texto como tal. Habacuc es un profeta contemporáneo a Jeremías, tal vez contemporáneo a Daniel. eh, y este profeta, bueno, alcanzó a hacer una parte de su trabajo en la época de Jeremías, advirtiendo la cautividad, el juicio que Dios traía sobre su pueblo. eh, Alcanza pues como a profetizarles algo de esto. Y algunas personas lo usan como de pesar. O sea, este es un texto, estos 3 versículos de Habacuc 3, 17 al 19, mucho cristiano lo usa como de pesar, como que alguien está pasando un momento difícil y le mandan este texto, y a veces yo creo que no es como de muy buen gusto, porque, porque, porque inspira como pesar. O sea, no estamos entendiendo la revelación. Cuando leemos esto,
hablamos de un profeta que depende de Dios y le dice al pueblo que dependa totalmente del Señor, sin importar las circunstancias adversas de la tierra, porque nuestro lugar está en las alturas. Entonces no es un texto para sencillamente decir, ay, pobrecito, lo que le está pasando a él. No, no podemos usar este texto para eso. Tenemos que usar este texto más bien para llevarnos a depender del Señor totalmente y no de las adversidades naturales que hay en la tierra, porque nuestro lugar está allá en las alturas. Dice entonces Habacuc 3:17, las expresiones que mencionan son expresiones donde en la tierra a veces vemos estas circunstancias de dificultad, de escasez. Dice, aunque la higuera no dé fruto, ni la viña produzca uvas. Estoy en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Eh, Dice, aunque la higuera no dé fruto, ni la viña produzca uvas, aunque la cosecha del olivo se dañe y los campos no produzcan alimento, aunque no haya ovejas en el corral ni vacas en el establo. Habla de no dar fruto, habla de dañar, de daño, habla de no tener producción y habla de que no hay, ¿sí? Es lo que está pasando en este momento con la crisis que vive el mundo a raíz de estas cuarentenas, de estos estados de emergencia, donde hemos visto una parálisis mundial, una parálisis en la producción, una parálisis en la economía, y donde se empiezan a sentir estragos muchas personas por no poder generar sus recursos, sus ingresos. Y empieza con una palabra aunque. Esa conclusión que saca Habacuc, con la que termina su corto libro profético, nos da a entender que este es un profeta que nos desafía, que nos desafía. Es un profeta, como todo profeta de este tiempo. Los profetas de estos tiempos, la verdad que nos dejan una lección muy profunda de dependencia en el Señor. Y cuando se habla de profeta, cuando apenas uno escucha que el profeta Samuel en el Antiguo Testamento, que el profeta Jeremías, que el profeta Elías, que el profeta Eliseo, uno va sintiendo una sensación acá de desafío tan grande de esos hombres de Dios que estaban tan alto en su relación con Dios, que conocían al Señor, que estaban tan convencidos de la presencia de Dios. Y ese es como el punto neurálgico de esta palabra que el Señor nos trae de estar tan convencidos de la presencia del Señor, estar tan convencidos que dependemos del Señor, estar tan convencidos, mis amados. Y ese es el punto al que Habacuc quería llevar al pueblo. La disciplina que venía en camino era ya un hecho, o sea, no se iban a librar de esa disciplina, lamentablemente por la dureza del corazón de estos últimos reyes que lamentablemente abrieron puertas a la mundanalidad, abrieron puertas al paganismo, abrieron puertas a la idolatría. Y eso es tan delicado, mis amados, y muchas veces pasa en la iglesia del Señor que se abren esas puertas y no hay arrepentimiento, no se cierran esas puertas, no se valora al profeta. Y lo que pasó con estos últimos reyes fue un estado espiritual muy de ruina. O sea, fue realmente un estado espiritual lleno de tanta soberbia, lleno de tanta independencia del Señor. Y entonces el profeta les dice, bueno, va a venir esto. Y aunque lleguen a ocurrir situaciones como estas, ustedes están llamados a estar allá en lo alto con el Señor. Y la disciplina era necesaria para poder llevarlos a ellos nuevamente a que recuperaran su identidad como pueblo de Dios.
que recuperaran su fe y su adoración única y exclusiva a Dios. Recordemos que Jesucristo nos lo deja muy claro. No puedes servir a dos señores porque amarás a uno y aborrecerás al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. ¿Cuál es la realidad? Que hemos perdido mucho pueblo cristiano por el amor a la riqueza. Muchas personas recibieron a Cristo en todas las iglesias cristianas en Colombia, fueron a un encuentro, empezaron a caminar con el Señor, pero ya luego empezaron a ceder terreno porque vino la prueba, vino la dificultad y no estaban allá alto. El Señor quiere que tú estés allá más alto. El Señor a través de esta palabra quiere que te acerques más a Él, estar cerca al corazón del Señor. Eso era lo que quería David, estar cerca al corazón de Dios. Y estos hombres que vemos en la Biblia que vivieron vidas increíbles, sobrenaturales, era porque ellos decidieron estar cerca al corazón del Señor. Entonces viene ese aunque como una advertencia, como una aclaración del profeta de, de una dependencia total del Señor. Así que dependemos totalmente del Señor en el nombre de Jesús, aunque no se vea el fruto. O sea, trabajar, aunque la higuera no dé el fruto, uno dice, bueno, ¿y de qué voy a vivir? La higuera no está dando el fruto. Aunque la cosecha del olivo se dañe, hay cosas que estaban y ahora empiezan a escasear o a dañarse y la cosecha ya no está, esa cosecha de la que disfrutábamos antes de pronto, aunque esa cosecha no sea la misma, ¿sí? Aunque los campos no produzcan alimento, empieza entonces a ya tocar unas sensibilidades como una necesidad básica como es el alimento, y aunque no hayan ovejas en el corral, hablándonos de los negocios. Eh, ¿Hasta dónde estamos dispuestos a creer en el Señor? Porque el Señor nos está retando en tiempos como estos. En tiempos como estos está desafiándonos quienes son verdaderos y quienes no realmente dependen del Señor. Los verdaderos son los que dependen del Señor en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia y que no abandonan su fe a pesar de las adversidades y crisis naturales de este mundo. Y eso es lo que demuestra quién está en el monte alto y quién realmente no está en el monte alto. Estamos más alto y el Señor quiere llevarnos allá más alto y que estemos más alto con Él, que estemos ocupando ese lugar. A través de estas pruebas, pues viene una bendición y es la bendición de que el Señor quiere llevarnos allá. Si tú lees Mateo 17:1, te vas a dar cuenta que no fue que Pedro, Jacobo y Juan tuvieron pues toda la iniciativa y que se les ocurrió la brillante idea de ir a ese monte alto, sino que Jesús los llevó. Mira, mira tan lindo que es el Señor, que Él nos lleva, que Él nos conduce, que Él quiere llevarnos allá. Era como el Señor queriendo decirle a Jacobo, a Juan y a Pedro, les tengo una sorpresa. Hoy vamos a ir a un lugar. Hoy les voy a mostrar algo. Hoy voy a mostrarles qué es lo más importante para sus vidas. Prepárense pues porque ahorita nos vamos. Y los llevó. Él mismo los llevó a ese monte alto y ustedes saben qué pasó en ese monte alto. Se transfiguró. Aparecieron Moisés y Elías y sus vestidos resplandecían y eran brillantes, irradiaba luz. Así que el Señor Jesús entonces le muestra a ellos, esto es lo que ustedes necesitarán. Vendrán persecuciones, vendrán amenazas,
Eh, los primeros cristianos los oprimieron tanto los líderes judíos como el imperio romano. Les usurpaban sus casas, se las quitaban literalmente, les cerraban los negocios. Los primeros cristianos vivieron unas situaciones de prueba muy duras, muy difíciles, y esto era para llevarlos a negar su fe, y la gran mayoría, si no todos, prefirieron ser martirizados que negar a Cristo. Qué ejemplo que nos dieron los pioneros de su fe. No la pasaron fácil, no la pasaron nada fácil. Cuando se escribe, por ejemplo, la carta que se escribe a la carta de Hebreos, el, para que tú puedas entender toda la carta de Hebreos, el autor le está escribiendo, es un sermón, porque la carta a los Hebreos es como son como predicaciones. Y el autor les envía a ellos y los reta que no abandonen la fe por lo que están viviendo, que están viviendo cosas muy duras y muy difíciles, pero Jesucristo ya nos había dado el ejemplo y el modelo. Entonces, por eso, luego en el verso 18, el profeta dice, así y todo, yo me alegraré en el Señor. Así y todo, yo me alegraré en el Señor. Entonces, date cuenta que se menciona la palabra alegría. Entonces, dedicar un texto como estos porque para sentir pesar por alguien no es correcto. Tiene que ser más bien algo que nos impulse a mantener nuestra fe, a seguir sirviendo al Señor, a caminar con Dios, a seguir en lo más alto con Él. Nuestra alegría, ¿cómo podemos entender que el profeta dice, así todo yo me alegraré en el Señor? ¿Cómo puedes entenderlo tú? Pues desde el punto de vista humano no se entiende. Desde el punto de vista sentimental no se entiende. Desde el punto de vista lógico no se entiende. El asunto es que el profeta está en lo más alto con el Señor. Y allá en la presencia del Señor, en ese monte alto, ahí está nuestro gozo. Ahí está nuestra alegría. Ahí está nuestra satisfacción, no en la tierra, no en lo que produzca la higuera o las vides, no en lo que produzca en la cosecha del olivo, no en lo que los campos produzcan el alimento, no en las ovejas o en las vacas, en los negocios, en las empresas. No, la alegría no está allí. Porque si la alegría estuviera allí, entonces era imposible el versículo 18. ¿Qué hace posible que a pesar de que en el mundo natural, en el mundo terrenal, no esté el fruto, la cosecha se dañe, no se produzca el alimento, no haya negocios, que a pesar de todo eso uno se alegre? Pues es imposible. Pero lo que nos permite alegrarnos a nosotros los hijos de Dios es que estamos más alto que esas circunstancias. Es que estamos más alto de esas necesidades. Es que estamos más alto de, de esos problemas. Estamos en el monte con el Señor, en el monte de la transfiguración, en el monte de Jehová que será provisto, decía Abraham, enseñándole a su hijo Isaac, que era otro hombre de altar, otro hombre de monte, ¿verdad? Abraham. Eh, Papá y el cordero iban al monte Moriah, y entonces le responde Jehová Jireh en hebreo. Las palabras en hebreo son concretas, pero tienen una riqueza que al traducirla al español no se puede traducir en una sola palabra. Eh, Imagínense que Jehová Jireh significa en el monte de Jehová será provisto. Y es en el monte, él sabía, Abraham sabía dónde estaba la provisión tuya, la provisión mía como hijos de Dios. No está en el mundo, está en el monte. La alegría no está en el mundo, está en el monte. Está en ese monte cuando estamos allí más alto. La estrategia de Satanás es que te extravíes, que no subas al monte.
Recordemos en el primer texto que leímos que Moisés subió a Dios. ¿Te das cuenta? Moisés subió a Dios y Jesús llevó a Pedro, Jacobo y Juan a un monte alto. Esto nos indica entonces que nosotros tenemos que tomar esa determinación en medio de las dificultades de subir a ese monte y estamos más alto que esas dificultades. Esa es nuestra bendición y esa es la bendición de ser hijos de Dios. Así y todo, yo me alegraré en el Señor. Así y todo, o sea, por eso te digo que si fuera una literatura común y corriente, sería tildado como loco el profeta. No vendería esos libros, nadie se los compraría, porque inmediatamente, literariamente hablando, es un absurdo, es algo ilógico, es algo extraño, y miremoslo de un punto de vista neutral, como lo verían los literarios, no tiene un sentido, no hay sentido. Entonces sería juzgado por literarios como un escrito que no tiene sentido y que da vergüenza. O sea, cómo se va a vender al público. Eso no tiene salida, eso no tiene sentido. Eh, pero resulta que el profeta es un profeta, no es un literario, es un hombre de revelación, es un hombre de monte, es un hombre de fe. Y esa es nuestra fe, mis amados. Así y todo, yo me alegraré en el Señor, en el Dios que me salva. Y termina diciendo el profeta en el verso 19, el Señor Dios me fortalece. Lo que pasa en ese monte alto, a pesar de que no hay fruto, la cosecha se daña, no hay producción de alimentos y no hay negocios. Eh, ¿Qué pasa en ese monte alto? El Señor nos fortalece. El Señor te fortalece, mis amados. El Señor en ese monte alto, cuando tú estás en el monte alto, créeme que el Señor ahí te da todas las fuerzas que tú necesitas. Lo peor que podemos hacer en tiempos como estos es renegar nuestra fe, darle la espalda al Señor, llenarnos de motivos para decir que no tengo motivación, llenarnos de motivos que con los dones y talentos que se nos ha dado, no es que no me siento bien, no me siento inspirado, no me siento motivado, eh, no me siento capaz. Eh, el asunto es que esa es la trampa del enemigo y el reto para nosotros es subir a ese monte, porque hoy lo más fácil sería que los hijos de Dios dijeran, pues la verdad, yo así no puedo servir al Señor en esta tristeza, la verdad que yo así, y muchos incluso cometen el gravísimo error y pecado de dejar de diezmar y ofrendar buscando la excusa de que la situación ha sido difícil. Pero el diezmo y la ofrenda es cuando tú estás en ese monte alto, entonces no dependes de las cosas que están pasando en el mundo natural. Cuando se sube a ese monte alto, tú ves la santidad del Señor, tú ves la gloria del Señor y es imposible para alguien que está en el monte alto no honrar a su Señor. La sola majestad del Rey, la sola santidad, su majestad, su grandeza, te hace honrarlo. Por eso, si alguien no diezma y no ofrenda, es muy sencillo. No ha aprendido a estar en ese monte alto, no está viendo la magnificencia de su Rey, de su Señor. Cuando los 24 ancianos, los 12 patriarcas y los 12 apóstoles de Apocalipsis están rodeando el trono y ven la majestad tan impresionante del Señor, ellos no tienen nada más que hacer que arrojar sus coronas de oro
que arrojar sus coronas de oro delante del Señor, porque eso es estar en ese monte alto donde tú ves. ¿Qué vieron Jacobo? ¿Qué vieron Pedro, Jacobo y Juan? Cuando vieron resplandecer al Señor, vieron la gloria impresionante, irresistible del Señor. Una gloria, una hermosura, una majestuosidad que ellos tuvieron que postrarse y aunque de pronto con buenas intenciones, pero inmediatamente lo que Pedro sintió fue hacer algo, fue dar. No era la manera apropiada, pero inmediatamente al ver esa majestuosidad, él dijo, Señor, ¿quieres que hagamos tres enramadas? O sea, él pensó en que algo debía dar, algo debía hacer, que debía honrar esa majestuosidad de alguna forma, de alguna manera. Entonces, por eso el enemigo se quiere robar. Ahora, ¿qué pasaba con Job? Job estaba en el monte, en un monte alto, la esposa no, pero Job sí. Y Job estaba en ese monte alto y la enfermedad y la prueba y toda esa aflicción no le afectó el reconocer que su Dios era el soberano, el rey, el Señor, digno de toda la gloria, de toda la adoración. Entonces, en ese monte alto, ¿qué ocurre? El Señor Dios nos fortalece. ¿A quién fortalece el Señor? Al que es capaz de primero alegrarse en el Señor. La fortaleza viene para aquel que es capaz de entonces alegrarse en el Señor, de no depender de que no hay fruto, no depender de que la cosecha se dañó, no depender de que los campos no produzcan el alimento o para el alimento y no depender de que en el momento no haya negocios, porque no es que los negocios estaban yendo mal, sino que no habían, no habían. Y la alegría de, de, de este justo, donde el mismo profeta Habacuc habla de la visión del Señor y habla de que el justo por su fe vivirá. Así que este es un pasaje de los justos. La actitud del justo es que se alegra porque la presencia del Señor produce en él esa satisfacción, ese placer, no los negocios que no hay, no los frutos que tampoco hay, no los alimentos que tampoco hay, eh, no los negocios que tampoco hay, sino la misma presencia del Señor es su satisfacción. Entonces vienen esas fuerzas del Señor. Y yo quiero que sepas que vienen esas fuerzas de Dios para ti. Las fuerzas del Señor, lo que necesitamos para enfrentar este momento, es las fuerzas que Dios nos quiere dar, pero a los que estamos en el monte, en ese monte alto. Los que no están en ese monte alto y que no se alegran en el Señor, la misma prueba los podrá incluso hasta destruir, que Dios nos guarde y tenga misericordia. Pero es una realidad espiritual, mis amados. El Señor Dios me fortalece. Fue lo que no ocurrió con la primera generación de Moisés que salió de Egipto, donde todos fueron consumidos. Dios se les mostró en el Sinaí, ellos lo conocieron en vivo y en directo, ellos entendieran, ellos de alguna manera tuvieron la oportunidad de la identidad que Dios les estaba dando en el monte alto, en el monte Sinaí, donde Dios descubre su gloria, donde Dios descubre su majestad, y a pesar de que ellos descubrieron la gloria y la majestad del Señor, luego no entendieron su identidad y el único que permaneció en el monte fue Moisés. Y por eso este pueblo fue consumido cuando vino la prueba. No fueron fortalecidos, sino consumidos por la prueba. Entonces, esas son las dos opciones. O eres consumido por la prueba o eres fortalecido por Dios en el monte alto. Eh, si no estás en el monte alto, la prueba acabará contigo. Pero independiente de las pruebas, si subes al monte del Señor, serás fortalecido.
Antes de ser fortalecido, te alegrarás en el Señor y entonces Dios te fortalecerá. Y esa fortaleza entonces se manifiesta, como dice el profeta, afirma mis pies como los de un venado. Afirmas mis pies como los de un venado, para que yo camine ¿en dónde? En las alturas, en las alturas. Los venados, los ciervos tienen en las pezuñas algunas eh, cositas que les permiten, como cuando las personas, estos alpinistas escalan, que ellos van trepando, tienen algunas, como así como las rosas que tienen espina los tallos, así similar. Ellas tienen allí en sus casquitos, estas cositas que les permiten como escalar, así como los alpinistas. Entonces, uno ve unos ciervos que se pegan unas trepadas. ¿Y por qué? Porque por naturaleza y por instinto en la creación, en la sabiduría del Señor, les dio ese recurso a estos animalitos para escaparse de las fieras, que no son capaces de subir esos peñascos que los venados sí pueden subir. El venado es un animal, digámoslo, frágil frente a una fiera devoradora como un león, por ejemplo, pero ni siquiera los leones son capaces de subir a esas cúspides y esos peñascos que suben los cervatillos o los venados por aquellas cositas que tienen, esos tachecitos que tienen en sus casquitos que les permiten subir casi paredes así, o sea, unos peñascos empinadísimos. Y eso es lo que el Señor hace con sus hijos. El que está en su presencia, nosotros no vamos a ser devorados por las circunstancias, sino que el Señor nos capacita y nos permite subir a esas alturas con Él. Eh, Dice entonces el profeta que Dios nos da las fuerzas, pero que Él afirma nuestros pies. Y en momentos como estos se requiere que vengamos a la presencia del Señor, pidamos perdón por muchas cosas que han venido de pronto allí a seducirnos, a tentarnos. Pidamos perdón porque hemos ido terreno tal vez en nuestra fe, en nuestra oración, en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas, nos hemos dejado intimidar y nos ha faltado la fe. Nos ha faltado la fe para incluso testificar de Cristo. No es que estoy apagado, es que estoy desanimado, es que uno así, ¿a quién le va a compartir del Señor? Es que no, es que yo estoy saliendo de este asunto tan difícil, pero entonces no estás en el monte alto, porque si estuvieras en ese monte alto, entonces vienen las fuerzas del Señor, está el gozo de Dios en tu vida, tus pisadas están afirmadas y puede ser que incluso el alimento, eh, pues una agua panelita con una galletita de soda, pero la gloria, la riqueza tuya está acá por dentro. Eres un hijo de Dios, eres una hija del Señor, eres un hombre de Dios, una mujer de Dios. Tu, tu herencia no está perdida. Tu herencia es una herencia eterna, eterna. Nadie te la puede quitar. Nada ni nadie te puede separar del amor de Cristo. Entonces no es el tiempo de quedarse abajo, sino que Moisés subió a Dios. Jesús llevó a Pedro, Jacob y Juan a un monte alto. Hay que estar en las alturas, porque el resultado que dice Habacuc, y lo dice, es para que yo camine en las alturas. Uno dice, pero en esa época, ¿qué quería decir el profeta? El profeta estaba hablando de estar en el monte alto. Nosotros caminamos en las alturas, es decir, nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales y allí caminamos en las alturas. Nosotros no caminamos en medio de la, como en la agonía de la crisis, ¿no? ¿La vivimos? Sí, claro que sí. ¿La padecemos también? ¿Padecemos angustia? Sí. ¿Padecemos tribulación? Claro que sí. ¿Podemos padecer en algún momento la escasez material? También, eso es cierto, eso es verdad.
pero nosotros caminamos en las alturas. Somos hijos de Dios. Caminamos con el Señor. Estamos más alto, mucho más alto que lo que vive este mundo. Y es lo que el Señor nos impulsa y nos invita. Y Él está dispuesto a llevarnos, como llevó a Pedro, Jacobo y Juan a ese monte alto y que tú le digas, llévame, Señor, a ese lugar alto, Señor. Llévame, Señor, en mi debilidad. Llévame, Señor, en mi vulnerabilidad. Llévame, Señor, en medio de mi tristeza. Llévame a ese monte alto, Señor, aún en medio de la confusión, de que las cosas no están resultando, de que las cuentas se acumulan. Y cuando tú llegas a ese monte alto, empiezas a ver la majestuosidad del Señor y empiezas a alegrarte en el Señor, en medio de tus lágrimas, a adorar, incluso a sonreír, a decir, Señor, eres lo más precioso que me ha pasado en la vida, eres mi fuerza, eres mi canción, eres mi paz, eres mi todo. ¿Y sabes qué hace el Señor? Empieza a fortalecerte. O sea, tú te alegras en el monte, y al alegrarte en el monte, el Señor empieza a fortalecerte. Después de que eres fortalecido y atiendes los asuntos terrenales, sientes una firmeza, viene sobre ti una firmeza y estás caminando en fe, estás caminando en las alturas. Es decir, estás en la tierra, pero caminando en las alturas. Allá, en los lugares celestiales donde está todas las riquezas celestiales, todas las riquezas de la gloria del Señor que Él ha preparado desde antes de la fundación del mundo. Así que en medio de esto el Señor lo empieza a hacer milagros. Empiezas a caminar en las alturas y te das cuenta que Dios es tu provisión, como Abraham le dijo a Isaac. En el monte de Jehová será provisto. Jehová Jireh. En el monte de Jehová será provisto. Así que allí empiezas a ver los milagros, como Dios abre puertas en medio de esa circunstancia natural que todo el mundo está viviendo. Entonces, la vida de Sarepta empieza a ver cómo la gloria de Dios se manifestó en su hogar. El hijo se le muere y el Señor lo resucita. Eso es estar en las alturas. Ese es el monte. Eso es estar más alto, mis amados. Es el Señor en su infinita gracia y soberanía. Lleva a la iglesia y a sus hijos de este tiempo a que dependamos totalmente de Él. ¿Para qué? Para dar un mensaje al mundo. Mire lo bonito del Señor. Los sufrimos, sí, los sufrimos, pero Dios nos fortalece. ¿Qué está haciendo Dios? Está tomando a su pueblo y colocándolos como un ejemplo al mundo, de que este pueblo depende del Señor. ¿Qué hace el mundo? ¿Cómo es? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué pasó? ¿Pero de dónde? Y empieza la gente a convertirse al Señor a causa de aquellos que están caminando en las alturas. La mayor eficacia del evangelismo en este tiempo es el testimonio de hijos e hijas de Dios que caminan en las alturas, a un mundo que no tiene esperanza, a un mundo que sí está sumergido en lo natural, a un mundo que maldice, a un mundo que está descorazonado, un mundo que se está muriendo en la depresión, porque no hay fruto en la higuera, porque no hay fruto en las vides, porque no hay ovejas, porque no hay vacas, porque las cosechas se están dañando, porque no hay alimento. Y todo ese mundo secular, pagano, empieza a ver que hay un pueblo que está caminando en las alturas. Y sobre ese pueblo Dios empieza a hacer milagros. Y Dios abre puertas. Y Dios sana. Y Dios provee el alimento. En este tiempo,
sobre todo en este tiempo, cuando estés en tu comedor, sí que hay que dar gracias al Señor por los alimentos. Estamos en el monte alto y en el monte de Jehová será provisto. Y Dios hará que muchos paganos, que muchos que están en el mundo como tú y yo antes éramos paganos, como tú y yo antes éramos mundanos, se acerquen al Señor y crean, porque se dan cuenta que hay un pueblo que Dios está sosteniendo en medio de la crisis, porque están en el monte alto, en las alturas, porque están más alto. Y ellos entonces van a querer conocer ese Dios. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Habacuc desafió al pueblo. La disciplina era irreversible. El remanente iba a vivir una experiencia muy dura. Tanto el remanente que quedaba en Jerusalén, unos cuantos, como los que iban a estar cautivos en Babilonia. Y Habacuc se anticipa para decirles cuál es la fórmula para atravesar ese tiempo, para atravesar esa cuarentena tan difícil que iban a enfrentar. Padre, gracias. Gracias, Señor Jesús. Pues yo te ruego, Padre, que tú guíes a tu pueblo a estar contigo, Señor. A tus pies arde mi corazón. Llévanos a ese monte alto. Entrego lo que soy. Levanta tus manos y dile, Señor, llévame a ese monte alto. Como llevaste a Pedro, donde nadie como llevaste a Jacobo y como llevaste a Juan. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. No habían hecho ningún mérito. Me levantaste, hoy me postro a adorarte. Pero por gracia, tú les mostraste ese monte alto donde te transfiguraste. Llévanos a ese monte alto al cual Moisés subió. Y allí, Señor, ser fortalecidos, pero allí alegrarnos en ti, Señor. Alegrarnos en tu presencia, Señor. Aleluya. Dile, así y todo, yo me alegraré en ti, Señor. Dile, así y todo, yo me alegraré en ti, Señor. Así y todo, yo me alegraré en ti, Señor. Cuando te alegras en el monte, la gloria de Dios te envuelve. Su gloria te asiste. En un bálsamo de la presencia de Dios para tus heridas. Y el Señor empieza a fortalecer tu corazón, a fortalecer tu fe. Empieza a ministrar en tus debilidades, perdonar tus pecados, a librarte de la infidelidad, a librarte del engaño. Y eres fortalecido, aunque allá abajo, en lo terrenal, los higos, el fruto, no hay fruto en la higuera, aunque no hayan fruto en la vides, aunque los negocios no estén funcionando. Permanece
postrado postrado a a tus tus pies. pies. Y Y aquí aquí permaneceré permaneceré a los a los pies de pies de Cristo. Cristo. Y Y aquí aquí permaneceré permaneceré postrado a postrado a tus tus pies. pies. Y Y aquí aquí permaneceré permaneceré a los a los pies de pies de Cristo. No hay lugar más más alto, alto, más más grande grande que que estar a tus estar a tus pies, pies, que estar a tus estar a tus pies. No pies. hay No lugar hay más lugar. Gracias, alto, Señor Jesús. Aquí más estamos y yo bendigo este grande pueblo que tuyo. estar a Yo tus rescato en tu gloria, pies, estar a tus pies. Señor. Me inclino a ti, Señor. Tú eres el todo de mi alma, y ella sostiene mi Oh, verdad. Jesús. Solo te ti, me rindo a Aleluya. tus Y pies, Espíritu bendito, tu gloria, Señor, estremeciéndolos, renovando sus fuerzas. Aleluya. Glorifícate, Más grande glorifícate. Yo que estar a bendigo la tus vida de pies. Jigmar, declaro tu poder obrando sobre él, levantándole con todas tus fuerzas, Señor Jesús. más Obra con grande poder, que Señor, estar a en su tus vida, Señor. pies. Bendigo la vida de Piedad, la cubro con tu sangre preciosa. Declaro fuerzas, nuevas fuerzas vienen sobre ella. Declaro esas fuerzas tuyas sobre Natalia, en el nombre de Jesús, que tú le unques con el Espíritu Santo y le llenas de poder y le haces caminar en las alturas, Señor. Igual sobre Sandy, Padre, bendigo la vida de Sandy, Señor. Tú eres su escudo, su fuerza, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Rey de Gloria. Toma esa palabra y empieza a leerla conmigo en Habacuc 3:17 y declaramos y leemos esta palabra. Padre, aunque la higuera no dé fruto, ni la viña produzca uvas, aunque la cosecha del olivo se dañe y los campos no produzcan alimento, aunque no haya ovejas en el corral ni vacas en el establo. Así y todo, yo me alegraré en el Señor, el Dios que me salva. El Señor Dios me fortalece, afirma mis pies como los de un venado, para que yo camine en las alturas. Aleluya. Declaro esas nuevas fuerzas sobre Francia. Bendigo, Señor, a tu hija y declaro que tú, Señor, haces caminar en las alturas a María Eugenia, Señor. Bendigo la vida de Daniel, Señor, de todo este pueblo hermoso que se conecta, que quieren caminar contigo. Señor, llévalo, lleva a tu hijo Daniel, llévalo allí al monte alto, llévalo, guíalo para que aprenda a estar en ese monte alto. Padre, en el nombre de Jesús, toma la vida de Jesús, de Elenita, y llévalos a estar en ese monte alto y ser fortalecidos y que se alegren en ti, que se alegren en ti. En el nombre de Jesús, lleva a Cecilia, tu hija, a habitar allí en las alturas, a caminar en las alturas. Toma la vida de Dieguito, de Yulis, que aunque los negocios no resulten, aunque las cosas no sean cómodas, Señor, que ellos vayan a ese monte alto y allí se alegren en ti, Señor, que tú eres, Señor, la porción de su herencia y que no hay nada más maravilloso y hermoso
que el resplandor de tu gloria, Señor, y que seas tú, Señor, fortaleciéndoles y afirmando sus pies para seguir caminando contigo. Bendigo la vida de Maite. Declaro sobre ella tu gracia, tu poder, dándole las fuerzas que ella necesita en este momento. Sobre Marlene, imparto fuerzas del Dios Altísimo, del Dios soberano, del Dios poderoso. Sobre la vida de Steven, declaro tu gloria fluyendo, tu poder levantándole. Señor, tu gloria manifestándose en su casa, en su hogar, en el nombre de Jesús. Tu poder sanador en el monte de Jehová será provisto. Bendigo a Jorgito Anaya, declaro tu gloria sobre él. Oro para que levantes a John, a Joana, Señor, con tu fuerza, con tu poder, para que sus pies sean afirmados, afirmados, y que todo este pueblo te honre, aún con sus diezmos y ofrendas, y que perseveren y no se dejen intimidar por el diablo, porque ellos viven en las alturas. Bendigo la vida de Tania Lorena, Señor. Declaro sobre ella tu gracia, tu fuerza, tu poder, Señor. Bendigo a Gracie. Tú le levantas con poder, le haces caminar en las alturas, y Señor, allí en el monte de Jehová será provisto para tu hija. Bendigo la vida de Valentina. Declaro fuerzas, sabiduría tuya, la gracia del Señor. Bendigo a John Jairo, bendigo a Jennifer. Tu gracia sobre este matrimonio, tu poder sobre este hogar, Señor, sobre Alejandra, Padre, en el nombre de Jesús. Declaro tu gloria y tu poder levantándole sobre Sandra Patricia, Señor, que seas tú, Señor, extendiendo tu mano de poder, Señor, sobre Gabrielita, Padre, en el nombre de Jesús. Bendigo, Señor, este hogar, los cubro con la sangre de Jesús sobre Zulify, Padre, la gracia, la gloria tuya manifestándose sobre Angie, recibiendo fuerzas sobrenaturales para ella y su casa. Sobre Santi, Señor. Gracias, Señor, por verlo aquí conectado, recibiendo instrucciones, Señor, porque tú le has hecho un llamado, Señor, para vivir en santidad, para ser un adorador, para tocar tu corazón, para estar cerca a tu corazón y adorarte, Señor. Declaro fuerza sobre tu hijo, sobre Sandrita Durango. Declaro tus fuerzas, tu gracia y tu poder, Señor. Gracias, Padre, por todo este pueblo tuyo, Señor, tan hermoso, por estos preciosos hijos tuyos que son tu especial tesoro, Señor, que son, Señor, tu pueblo, tus hijos, a quienes tú cuidas, Señor, continuamente, a don David, Amparito. Declaramos fuerzas del Dios Altísimo sobre ellos, sobre Lorelei, fuerzas del Dios Altísimo vienen sobre ti, unción del Dios Todopoderoso viene sobre Sandrita Montoya, sobre su casa, sobre Jigmar, sobre todo este pueblo tuyo, sobre Piedad, sobre Natalia. Gracias, Padre. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Acompáñame a orar por la vigilia unida en este momento. Señor, nos unimos en este momento. Oramos que en la fiesta de jóvenes hoy tú te glorifiques, en 12:14 tú te manifiestes. Oramos en familias bendecidas, que podamos tener una asistencia poderosa, gloriosa, muchas familias conectadas, recibiendo a Cristo y la iglesia siendo alimentada en el Espíritu. Pero el domingo a las 8 de la noche, mañana a las 8 de la noche, que todos nos conectemos en la vigilia unida nacional, clamando por Colombia. Y oramos que fruto de esa vigilia, de esa oración unida, podamos ver ese fruto de restauración y sanidad para nuestra tierra, y que los impíos y perversos sean quebrantados, Señor, y que seas tú levantando los justos para que gobiernen, pero que también seas tú restaurando, quitando esta plaga de la nación, anulando esta plaga de Colombia, librando a Colombia de esta plaga y de toda mortandad, librando la nación de tanta perversidad,
de tanta corrupción e injusticia y desnudando, Señor, a aquellos que han querido abusar del país y van a quedar al desnudo, al descubierto, Señor. Aquellos, Señor, que quisieron dañar esta nación y destruir la familia y burlarse de ti, Señor. Y Padre, tú traerás restauración a las familias, tú traerás reconciliación en los matrimonios y tú sacarás de toda presión, de toda opresión satánica a los matrimonios, los hombres, los jóvenes, y librarás la juventud y librarás las familias de toda fornicación, adulterio, inmoralidad sexual, y los librarás de las drogas, del alcohol, de toda perdición, de toda trampa diabólica, y sanarás nuestra nación, Señor. Así lo creemos, Padre. Así lo creemos, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, esa tentativa de candidatura presidencial del senador John Milton para que tú le guíes, para que seas mostrando cuál es tu voluntad, Señor, si es el tiempo tuyo, si no lo es, si es lo que debe hacer, si no es lo que debe hacer, y que tú guíes, Señor. Somos tus siervos y que tú bendigas a este pueblo tuyo, Señor. Ahora, Padre, yo extiendo mis manos sobre este pueblo y declaro provisión, declaro que en el monte de Jehová será provisto para toda necesidad de este hermoso pueblo tuyo al cual amamos, al cual tú nos has dado el privilegio de pastorear, y nosotros, Señor, declaramos sobre ellos tu gracia y tu favor, y que seguimos avanzando, predicando a Cristo porque hay mucha necesidad, y así sea virtual, así sea por llamadas, pero vamos a seguir evangelizando porque la gente te necesita, Señor. Te alabamos y te bendecimos, y Señor, presento estos diezmos y ofrendas de tu pueblo delante de tu altar, y que tú les prosperes y les bendigas en gran manera en Cristo Jesús. Amén y amén.